respecto al importe, la cuantificación. Se le ha achacado que usted no hizo nada respecto de la cuantificación. Le pregunto, ¿es función suya como auditor externo cuantificar esa hipotética provisión por responsabilidades? ¿Eso lo tiene que hacer usted, ese trabajo? Bueno, si hubiésemos encontrado una obligación de pago, si efectivamente hubiese habido alguna responsabilidad, teníamos que haber pedido a la sociedad, lo primero, explicaciones y que nos cuantifique en todo caso cuánto es. Ya, pero dice usted, la podemos verificar después nosotros. Y que nos cuantifiquen. Es decir, la pregunta es, ¿usted tiene que hacer esa cuantificación o la tendría que verificar en su caso? En el hipotético caso, que ha dicho usted que no, pero en el hipotético caso que hubiera que realizarla. Siempre, en todo caso, verificación, y podría ocurrir que a instancias nuestras. Aquí podemos ver algo, pero no es el caso. Y cuantificarla, lógicamente, tiene que partir de la sociedad y nosotros verificarla, porque todo es que las cuentas anuales, etcétera, etcétera, nosotros emitimos esa opinión. No, bien. no. En relación no con esto, me quiero referir muy brevemente al informe de Referle, sobre el que se le ha preguntado y que usted conoce. No sé si la sala entiende necesario que se lo aporte. Es para hacer una breve referencia a un párrafo y hacer una pregunta sobre ello. Se le exhibió el otro día y lo conoce. Haga la pregunta en función de eso. En ese informe de Referle, que el otro día el Ministerio Fiscal le leyó varios párrafos que habla sobre tres cuestiones: sobre la procedencia de la provisión, sobre la deducibilidad de esa provisión, que parece ser que la Audiencia Nacional luego dijo que no, y sobre la cuantificación o el importe de dicha provisión. Este informe de Referle dice: ardua nos resulta la tarea de señalar cuál debe ser dicho porcentaje, por encontrarnos ante un mercado atípico cuál es el comercio de sellos, que dificulta la realización de un estudio actuarial. Le pregunto, ¿usted tenía conocimientos actuariales para en su caso haber realizado esa cuantificación? No, en todo caso, si hubiésemos necesitado un cálculo actuarial, teníamos que haber necesitado solicitar a un experto en actuarial que nos emitiese un informe. De la misma forma que cuando encontramos algo en la que no podemos ya entender, pues precisamos de un experto. En este caso no somos expertos en actuariales. Bien. En cálculos actuariales. Y este informe, respecto del que pretendidamente la sociedad se debía haber basado para la cuantificación de esta provisión, dice al respecto: ¿cómo determinar el importe de la provisión? Importe que puede ser desde una peseta hasta el 100% del montante de las obligaciones asumidas por Fórum Filatélico. Sí. ¿Usted, en base a este criterio, considera que puede realizarse esta cuantificación de una forma más o menos razonable? Bueno, es un informe de asesor externo donde cuando empieza a hablar de la cuantificación, pues dice que puede ser desde cero hasta el infinito, y finalmente termina por no cuantificar lógicamente la cuantía. Bien. Respecto a los compromisos de recompra, se ha manifestado, según algunas partes del procedimiento, me refiero a los peritos judiciales y a la administración concursal, que Fórum debería haber lucido esos compromisos en el pasivo. Usted, entiendo, ha manifestado ya de forma reiterada que a su juicio no. Ahora le pregunto, como mera hipótesis, en el supuesto de que usted aceptase que hay que lucir en el pasivo esos compromisos, ¿afectaría a las cuentas anuales de Fórum Filatélico? ¿O habría que anotar simultáneamente en el activo los compromisos de venta a los que usted antes hizo referencia? Efectivamente, es así. Si hubiese la necesidad de contabilizar los compromisos de venta como los de compra, se hubiesen contabilizado tanto en el activo por un lado y como contrapartida también en el pasivo, de la misma forma. Por lo cual entiendo que el resultado habría sido neutro. No variaría. La situación financiera de la empresa habría sido la misma y las cuentas anuales, el resultado habría sido el mismo. El mismo, idéntico porque no influyen en el resultado de la sociedad para ese ejercicio determinado y no afecta a las cuentas anuales. Bien. La inclusión o no en la memoria
de esa provisión, la mención o no en la memoria de las cuentas anuales del Fórum de esa provisión, afecta directamente a la situación de solvencia de la empresa o esta no varía? En ningún caso. En la memoria, o sea, que se diga en la memoria, tenemos unos compromisos de tanto. Que se diga o no se diga, ¿eso afecta a la solvencia? ¿O la sociedad tiene la misma capacidad de defender sus obligaciones? Solvencia, si ya incluso lo he dicho aquí, incluso los mismos concursales, los administradores concursales y la Hacienda dijeron que el fondo de maniobra era positivo y suficiente y que las cuentas anuales arrojaban valores de liquidez y solvencia positivos. No es que lo diga yo, y aparte que es que no tiene otra lectura. A su juicio de toda de las balances se desprende que indudablemente tiene esa posibilidad de solvencia. Bien. Y ya para ir concluyendo, respecto a la caducidad del cargo de la que ayer fue preguntado también, y a mí me quedaron algunas dudas. Le pregunto, usted auditó, según ha dicho reiteradamente, las cuentas anuales del año 97 a 2003, ambos inclusive, o sea, fueron 7 años. 93, 93, he dicho 93, 97, sí. 98, 99, a 2003 inclusive 7 años. Bien. Sí. ¿Por qué no auditó las del 2004? No, usted. Como hemos comentado, la norma sale por parte del ICAT, no sé exactamente cuándo, a lo mejor en el año 2002, no sé exactamente cuándo sale, pero a partir de ahí hay que tener en cuenta que, lógicamente, ¿por qué se audita una empresa? Y perdone a presidente que comente esto. Se audita una sociedad o bien voluntariamente o bien porque lo dice la ley de sociedades anónimas y en concreto esta, y estipula las 3 condiciones para que sea obligatoria la auditoría de esa sociedad, que es el número de empleados, el volumen de operaciones netas y el total de activo pasivo. El activo pasivo coincide, lógicamente. Si cumple 2 de las 3, necesariamente tiene que estar auditada. Indudablemente eso con unas cantidades. Después han sido reformadas porque todos sabemos que por el incremento de las cifras y de la actividad económica han sido modificadas, elevadas en cuanto a esa necesidad, principalmente no en el número de empleados, quiero recordar, pero sí en el total de activo y en la cifra neta de negocios, de forma que estaríamos en este caso ante una auditoría obligada de auditarse. Y bueno, se me ha olvidado la pregunta. Ya veo. La pregunta era si usted tuvo que dejar, don José Carrera, sí. Como socio auditor de Carrera Auditores, no pudo auditar, firmar el informe de auditoría ni realizarlo, lógicamente, del año 2004 porque ya había caducado el plazo de 7 años. ¿Esto es así? Sí. O sea, la ley es cierto que establece un plazo de 7 años para el auditor, persona física. Se establece en la ley de auditoría que en una sociedad de auditoría no puede auditar, no una sociedad de auditoría, el socio auditor y su equipo para sociedades de más de 30 millones de cifra neta de negocios no puede auditar la misma la sociedad. Tiene que rotar el equipo, principalmente el socio auditor, pero también el equipo, lo obliga también. Este es el motivo por el que el señor Berrio realizó el informe de auditoría de las cuentas anuales del 2004. Sí, indudablemente. O sea, nosotros a raíz de eso o antes, sí que es verdad que Rafael Ruiz Berrio, yo además de conocerle de hace muchísimos años, pues lógicamente coincidimos en cursos, etcétera, de reforzar nuestros despachos. Y indudablemente le digo mi proyecto con relación a la sociedad que tengo, y hablamos durante más de 2 años, yo creo, en relación a este tema. Y también, lógicamente, hablamos con el personal que tiene Carrera Auditores, que son auditores
inscritos en el ROAC también. Manuel Rico Acuña tiene registro, también está registrado como socio individual. Me preguntó su señoría fiscal por Maribel y para Isabel también tenía, y por lo tanto había obligación de... Bien, ha manifestado usted que la legislación impide, por caducidad del cargo, al socio auditor realizar los informes de auditoría por un periodo superior a 7 años. ¿Pero existe alguna limitación respecto de la sociedad de carrera de auditores? La carrera de auditores, en base a la legislación aplicable, sí podía, como entidad auditora, seguir realizando ese informe de auditoría, ¿verdad? Sí, totalmente. Solamente tenía que rotar el socio y equipo. Bien, ¿recuerdan qué año se incorpora el señor Berrio a carrera de auditores, aproximadamente? Sí, exactamente el 14 de junio del 2004. Bien, 14 de junio de 2004. Sí. El informe técnico de auditoría del ICAC, respecto del que le ha preguntado el Ministerio Fiscal, es de 21 de marzo de 2005, es decir, casi un año después a la incorporación del señor Berrio a carrera de auditores. Cuando se incorporó el señor Berrio, evidentemente usted no tenía conocimiento de este informe técnico, pero tenía alguna sospecha de que el ICAC fuera a incoar un expediente disciplinario o sancionador frente a usted y que se fuera a tramitar. Señor letrado, es innecesaria. En absoluto. Es innecesaria, no hace falta que la conteste. Nace la necesidad. No se preocupe. De y ya para finalizar, usted lógicamente por la profesión que tiene y los conocimientos que tiene, no sé si habrá tenido la ocasión de participar de forma activa, directa o indirecta en inspecciones tributarias de empresas de cierto tamaño. Sí, ha tenido. Bien. Como asesor fiscal, sí. Ha manifestado usted que tuvo conocimiento de la inspección que la agencia tributaria realizó a Fórum Filatélico, que estuvo entre los años 93 y 96, creo que ha dicho usted, sí, respecto de 5 ejercicios. Bien, sí. Le pregunto, por el conocimiento que usted tiene específicamente en Fórum y general por la profesión y la actividad que desarrolla, ¿la documentación que piden y que solicitan los inspectores es la misma o similar a la que a usted le facilitan la sociedad auditada, en este caso Fórum Filatélico? Sí, idéntica. Es decir, la misma. Le pregunto. Hacienda lo que toma es el impuesto de sociedades, el balance que se dice, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias. Nada. Y a partir de ahí empieza a pedir documentación. Básicamente es la misma. Sobre ella es la que analiza de forma básicamente la misma. Y le pregunto ya para concluir, en base a esa documentación que según usted es la misma que pide los inspectores de la agencia tributaria, ¿en algún momento le consta a usted que la agencia tributaria o algunos inspectores, a través de alguna resolución o verbalmente, dijeran que la actividad de Fórum era financiera, que suponía captación de ahorro público, que el Fórum pedía préstamos y devolvía intereses, o alguna de esas cuestiones que aquí se han hablado? ¿O ratificó la forma de contabilizar y de elaborar las cuentas anuales por parte de la sociedad? Nunca. En aquella inspección que duró 3 años y que revisó 5 años de la sociedad, nunca dijo nada con respecto a eso. Si hubiese lógicamente dicho la forma de contabilizar no es correcta porque esto no es una compraventa, la forma esto es de otro tipo, además habría cambiado totalmente la propia liquidación del impuesto a sociedades, porque a través de ese resultado se pagaban el impuesto a sociedades. Habría sido totalmente mucho más reducida y en absoluto, sí. Unas preguntas, señoría, gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Continuará el juicio el próximo lunes. Como siempre, quedan citados a las 9:30 para estar constituidos y ya iniciar la continuación a las 10. Muchas gracias. Pueden salir. Gracias, señoría.